Y hasta mañana. Hasta Gustavo. mañana, Víctor Hugo. Muchas gracias. Como siempre, muy amable. Un notazo, ¿eh? Un notazo. La verdad, un lujo escucharlo al Chapa Retegui y reivindicarlo, reitero esto, ¿eh? Discúlpenme si es fuerte, pero reivindicarlo frente a los estúpidos que en este país se creen con no sé qué categoría para enlodar a cualquier persona como se hace últimamente. El Chapa Retegui le tapó la boca a más de uno. Realmente con lo que hace, esa humildad, esa fortaleza que tiene y esa dedicación al deporte. Señoras y señores, buenas noches. Aquí estamos comenzando otra semana en Minuto 1 en la pantalla de C5N, mostrándote la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros te ocultan, acá diariamente te la mostramos. Y hoy tenemos un programa realmente con muchos temas. En el día en que se ha reunificado después de varios años de estar desunida, de varios años de estar entre 2 o 3 CGT, la decisión sindical de reunificar las CGT. ¿Qué significado tiene esto? ¿Cómo va a pegar frente al gobierno de Mauricio Macri? Enseguida lo vamos a estar hablando, ¿eh? Héctor Daes, Juan Carlos Smith, Carlos Acuña, 3 hombres con una dilatada trayectoria gremial que se ponen hoy como objetivo reunificar CGT que estaban separadas. Y por primera vez en muchos años, Hugo Moyano, que queda al margen de la conducción sindical de la República Argentina. De eso vamos a estar hablando, obviamente. Ya está Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, durante los últimos 12 años fue ministro de Trabajo, todo un récord, pero además un hombre que conoce mucho del gremialismo y los conoce mucho. Así que vamos a estar hablando con Carlos Tomada. Y también vamos a estar hablando de esta andanada nuevamente del presidente Mauricio Macri contra los derechos laborales adquiridos, ¿eh? Porque volvió a hablar hoy el presidente de ausencias, de la necesidad de presentismo, de no poner palos en la rueda a los empresarios. Y una vez más el presidente que se tira contra la justicia laboral. Uno se pregunta realmente, frente a derechos laborales adquiridos, frente a una justicia que siempre tiene que fallar en el tema laboral por el más débil. Obviamente, no va a fallar, pero pareciera que acá quieren dar vuelta a la cuestión, ¿no? Pareciera que el presidente quiere que la justicia laboral en la Argentina falle a favor de los empresarios, siempre, ¿no? Porque ya lo dijo. Hace poco dijo, bueno, de vez en cuando la justicia laboral podría fallar para hacia otro lado, ¿no? Y hoy insistió en esto y volvió a hablar sobre derechos laborales adquiridos ya durante muchos años, ¿no? En la República Argentina. Y además se da esto de Macri en el día, no solo en que se reunifica la CGT, sino también en el día en que durante el fin de semana está pidiendo pista a lo loco. Después les voy a preguntar a la gente de Cambiemos cómo se sienten con Domingo Felipe Cavallo, que sale a darles ideas, sale a apoyar decisiones del gobierno de Macri, que durante el fin de semana, mire lo que dijo además en este contexto. Ojalá el complejo de querer diferenciarse de los 90s no lleve a Macri y a sus ministros a persistir en el error de operar con el cuchillo de carnicero kirchnerista en lugar de utilizar el bisturí eficiente de los 90. Casi un poeta, Domingo Felipe Cavallo, ¿eh? La verdad que no se le puede negar creatividad en la metáfora. Casi un poeta, ¿no? A ver, vamos a ponerla de nuevo, porque casi una pieza literaria. Ojalá el complejo de querer diferenciarse de los 90 no lleve a Macri y a sus ministros a persistir en el error de operar con el cuchillo de carnicero kirchnerista en lugar de utilizar el bisturí eficiente de los 90. Está a la altura de la motosierra del quirófano, ¿no? Claro, de Massa, más o menos. No, bueno, pero acá Cavallo le está diciendo al gobierno de Macri, tienen que utilizar las políticas de los 90 para hacer eficiente el gobierno, ¿no? Es claro, porque además viene haciendo, no sé si es verdad, pero me comentaron de que está siendo columnista de Telam. No, no me consta. Bueno, porque ha puesto varias, ha colgado varias de sus columnas en Telam, ¿no?
Pero bueno, quien habla es el padre de... aunque él dice que no, fue el padre de la peor crisis económica, política y social que vivieron los argentinos en el 2000 y en el 2001. Creo que esto no hay que olvidarlo nunca. ¿Ustedes utilizaban cuchillo o bisturí? Según la metodología. Cuchillo de carnicero. Por la comida, porque se comía. Claro. Supongo. Acá ahora parece que tienen que usar bisturí. Bueno, Carlos Tomada, enseguida vamos a estar con él. Bueno, y vamos a recordar a ver qué decía hoy el presidente Mauricio Macri sobre derechos laborales adquiridos. Y cada día vamos a estar un poco mejor, pero eso se va a acelerar si entendemos acá, en el corazón, que es cada uno de los argentinos, cada uno en su lugar, entendiendo que cuando no cumple, que cuando hace trampa el sistema, cuando fuerza un ausentismo, cuando inventa un juicio, cuando pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todos, a todo el resto de la sociedad. E invitarlos a que todos los argentinos nos convenzamos que escuchándonos, dialogando, trabajando en equipo, vamos a finalmente tener el país que soñamos, que nos merecemos, donde haya oportunidades de crecimiento para todos. Es llamativo que el presidente diga que los trabajadores son los que ponen palos en la rueda, cuando son los trabajadores los que sufren las crisis, cuando son los laburantes los que sufren la recesión económica en la que está la República Argentina en estos momentos. Y cuando muchos trabajadores, se está hablando de 200.000 despedidos. ¿Esos qué palo en la rueda han puesto para ser despedidos? Digo, a ver, en esto yo siempre soy claro y se lo digo a todos, Se lo digo a todos, no por lo que dijo Macri, a toda la dirigencia. Hay que cuidar el valor de la palabra. No hay que herir susceptibilidades en momentos difíciles de la vida de la Argentina. ¿Cómo puede sentirse un laburante que hoy, según todas las encuestas dicen, el mayor temor es a la pérdida de trabajo, a la desocupación, al desempleo? ¿Cómo puede tomar que el presidente, porque esto lo dijo hoy en una empresa, lo dijo frente a empresarios, el presidente advierta que no tiene que pedir licencia, que no tiene que pedirse días de inasistencia, que no tiene que poner palos en la rueda? A ver, que todos sepamos, en la Argentina hay desde hace años, décadas, gracias a Dios, derechos laborales adquiridos muy firmes. En los 90 se intentó una flexibilización laboral tremenda. Y en la alianza con Fernando de la Rúa, que es otro que reaparece ahora y que da consejos permanentemente, olvidándose que fue el que provocó la peor crisis política, económica y social que tuvo la República Argentina, porque acá todos hablan, se olvidan de lo que hicieron un desastre para la Argentina. También fue de la Rúa el que llevó adelante una sospechada flexibilización laboral que no sirvió para nada, porque la pedía el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, vuelve a la Argentina después de 10 años. Pero vamos a recordar lo que decía hace poco Macri para que vean que esto no es algo del momento, es algo que está en el pensamiento del propio Mauricio Macri. Fíjense lo que decía Macri hace poco. Traban las decisiones políticas, sean económicas o de seguridad, por razones ideológicas, no judiciales. Los conozco, me hacían lo mismo en la ciudad. Esto lo dijo con Joaquín Morales Solá hace un mes. Necesitamos una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte. Y después que el peronismo se muestre racional, más comprometido con políticas permanentes de Estado. ¿Ve que hay una andanada tomada contra la justicia laboral y contra estos derechos laborales adquiridos? Hace poco salió un editorial en la tribuna de doctrina del Diario de la Nación, donde volvía por tercera vez a la carga con relación a los derechos laborales, planteando casi como 10 mandamientos imprescindibles para hacer, casi como marcándole la cancha
a Macri, casi como diciéndole por este camino y a no equivocarse. Bueno, algo parecido le pasó al expresidente Kirchner. Al comienzo. A los pocos días de asumir. Sí, no le hizo caso. No, pero yo me iría más cerca, porque La Nación, al inicio del comienzo del presidente Macri, les dijo que los genocidas tenían que irse a su casa, y bueno, eso está ocurriendo lamentablemente ahora. Pero la duda que a mí me quedaba era si eso era que efectivamente le estaba marcando la cancha a Macri, o estaba sobreinterpretando lo que Macri estaba diciendo. Cuando veo que Macri reiteradamente vuelve a la carga con el tema de la justicia laboral, me parece que era esto último, me parece que ese editorial estaba expresando lo que es el objetivo verdadero y final del PRO. Porque también le sale el empresario de adentro, ¿no, Tomada? Sí, hay algo ahí que está funcionando. Pero yo creo que forma parte claramente de una ideología y de un plan de gobierno. Yo lo voy a volver a repetir. Este gobierno tiene por objetivo central bajar el salario en la Argentina. Bajar el salario en Argentina. Esto significa que para bajar el salario necesita hacer dos cosas: aumentar la desocupación y debilitar al movimiento obrero, debilitar al sindicalismo. Son los dos objetivos indispensables para poder bajar el salario. ¿Y para bajar el salario para qué? Para hacer la Argentina competitiva, para que supuestamente vengan las inversiones y para ir al tratado en el Pacífico. Ese es el objetivo. Y lo peor de todo, que para ese objetivo lo que necesita es aumentar la desocupación. Y yo les quiero pedir esto, porque a veces hablamos de cuestiones económicas, hablamos de impactos. Aprovecho porque hay acá un empresario y él sabe que todas estas cosas que están pasando ahora, que está afectando, que parece que no afecta a la gente directamente. Me refiero a la apertura de las importaciones, me refiero a la caída del consumo, se reflejan finalmente en el trabajo de los argentinos y las argentinas. Ahora lo seguimos, Carlos. Sí. Está Ariel Yale, que es director de la Fundación Proteger. Con él vamos a hablar, porque están sintiendo un impacto fuerte por las importaciones. También está Javier Preto, diputado de Cambiemos, y estamos también esperando a Nito Artaza y a Daniel Lipovetsky, diputado de Cambiemos también. Gato, el antecedente más inmediato, previo a esto que estabas repasando vos en las placas de la frase de Macri, fue el 9 de julio. Sí, Tucumán. En Tucumán, cuando el presidente habló de que cada vez que un gremio consigue una reducción de jornada laboral, el costo lo pagamos todos los argentinos. Es algo que me parece vale la pena discutir, y que sería bueno discutir en el marco de un acuerdo económico y social, o de un intento de esbozar políticas de más largo plazo, pero a priori, dicho así, es un jefe de recursos humanos diciéndole a los empleados. Bueno, por eso digo que no son gestos aislados, porque también fue, acordémonos lo que dijo Prat Gai, ¿no? Cuando les advirtió a principio de año el tema, ¿cómo era? El elijan entre empleo y salarios. Exactamente. O sea, dando a entender que el que iba a pedir aumento de sueldo se iba a quedar afuera. Bueno, seguimos en esta presentación y ya después vamos al debate, donde todos, por suerte, tienen la posibilidad de hablar aquí, de debatir y dar sus opiniones. Pero hoy, enseguidita, Berco va a profundizar en el tema, pero se reunificaron las CGT. 1.500 y pico de delegados de todas las seccionales del país. Hacía mucho tiempo que no se veía un Congreso confederal, un confederal tan multitudinario, que eligió finalmente a Juan Carlos Smith de la poderosa... de los poderosos gremios de los transportes, ¿no? Carlos Acuña, del sector de Barrio Nuevo, y Héctor Daer, del sector de los denominados gordos, de la CGT, del sector de Sanidad, sí, pero de Caló, del sector de Caló, porque están representando a las tres cabezas que había: Moyano, Caló y Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es Acuña, Moyano es Smith y Héctor Daer es Caló. Y se retiró hoy del Congreso, muy enojado, Sergio Palazzo, que es uno de los dirigentes de la nueva camada, que están con mucha fuerza y que no aceptó otro tipo de cargos y se retiró, pero antes dijo este fuerte discurso. A esta unidad le está haciendo falta más de 100 sindicatos, o por lo menos 100 sindicatos que están ausentes.
con más de la mitad de los trabajadores que están en la economía informal, que no tienen empleo, que son monotributistas y que hoy no los estamos representando y son los movimientos sociales los que los representan. Sostenemos desde este espacio que el Congreso tiene que tratar un paro nacional de 24 horas que no puede pasar del mes de septiembre. Lo que se pierde es un trabajador en la calle, es un salario menos, es una familia más con problemas. Por eso, lo que venimos a plantear es que dispongan de los cargos nuestros. Nosotros no nos vamos a mover la aguja, estar o no estar en un cargo. Que tengamos un plan que contemple a todos los trabajadores y que se establezca en este Congreso un paro nacional de 24 horas y no regalarle la agenda de los argentinos a los Aranguren, a los Macri o a los Prat Gay. La agenda que la marquen los trabajadores. Muchas gracias, compañeros. Bueno, marcó un tono muy diferente al que después, si bien la mayoría hicieron críticas, pero fueron críticas muy light a la política del gobierno. Palazzo viene marcando desde hace mucho tiempo. Recordemos que fueron de los primeros gremios que se movilizaron en defensa de puestos de trabajo, creo que los únicos, sacados los de la CTA, pero en el marco dentro de la CGT, Palazzo y la bancaria se movilizaron cuando en el Banco Central habían despedido trabajadores y lograron con la movilización reincorporar a muchos de esos trabajadores despedidos. Se retiró, pero plantó fuerte lo que vienen pidiendo muchos gremios de base, un paro nacional. Palazzo está en la misma línea de las CTA de Pablo Micheli y de Hugo Yasky. Así que no sería llamativo que Palazzo y los otros gremios que hoy se retiraron, Viviani de taxista, Mata y algún otro gremio, ¿quién más? Lucifuerza, que tampoco estuvo, se sumen a este paro nacional que va a plantear para septiembre la CTA de Hugo Yasky y la CTA de Micheli, que lo anticipó el otro día cuando estuvo acá. No sería nada extraño que todas eso, y que de esa forma fuercen a la conducción nueva de la CGT a que se sumen ellos al paro nacional que van a convocar para septiembre las CTA con estos gremios que hoy se fueron de allí. Héctor Daer habló también. Porque los trabajadores no nos podemos confundir, compañeros. No estamos en veredas diferentes. Los trabajadores estamos todos de la misma vereda. Que si alguien cree que se va de acá con un discurso y en la puerta hace una conferencia de prensa, se cree que está haciendo la revolución, se está equivocando y está haciendo funcional al enemigo, como aquel que manda carta documento, manda cartas documento, planteando si triunvirato sí o si triunvirato no. Nos quieren imponer una medida de fuerza. Acá no se trata de imponer. La medida que haya que tomar será la medida necesaria y en el momento adecuado, como parte de una estrategia que no es solamente decir cuándo jugamos un partido de fútbol. Bueno, obviamente que ahí le estaba pegando un palo al Momo Venegas, que se queda afuera. Hoy el Momo Venegas es el dirigente sindical que está con el gobierno, es el dirigente sindical más cercano al gobierno y que hoy incluso envió una carta de documento y envió una denuncia al Ministerio de Trabajo tratando de impugnar este confederal, indicando que el triunvirato no está en los estatutos de la CGT. Pero obviamente por eso Daer muy fuerte le respondía al Momo Venegas, porque estaba en una actitud destruccionista de esta unidad, porque, bueno, reitero, está con el macrismo, ¿no? Está acompañándonos con el hashtag palos al trabajo, porque el presidente dijo que los trabajadores ponían palos en la rueda. Nosotros creemos que muchas veces y se está viviendo en este marco de crisis, se le ponen palos al trabajo. Por eso el hashtag de hoy es palos al trabajo. Sobre todo, ¿querías decir algo, Berco? Sí, no, estaba viendo las expresiones que está teniendo en este momento un referente de la oposición, y que no es del kirchnerismo, que es Diego Bocio,
le está dando fuerte a este discurso del presidente. Le dice, por ejemplo, que nadie inventa juicios ni hace trampa. Leo porque está ocurriendo ahora en Twitter, en su cuenta. Nadie inventa juicios ni hace trampa, señor presidente. Los industriales y los comerciantes no dan más y están desesperados, pone. Y mucho menos ponen palos los trabajadores que resisten la ola de despidos y la amenaza de la flexibilización laboral. Me parece que venía al caso para ver cómo esto está calando también entre la oposición, ¿no? Está broquelando a sectores que hasta hace poco se daban palos entre sí. Claro, aprovecha Bocio para un poco recomponerse, ¿no? Porque había estado medio zigzagueante, ¿no? Claro. Y muchos aprovechan, muchos quedaron mal parados con el tarifazo, muchos quedan mal parados con estas expresiones también. Bueno, hablando de tarifazo, durante el fin de semana hubo expresiones de todo el oficialismo, si bien dicen van a acatar el fallo de la Corte, pero están muy enojados con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el propio gobierno esperaban otro fallo, lo comentamos jueves y viernes aquí, pero se cumplió este timbreo nacional encabezado por el presidente durante el fin de semana. Y fíjese, muy llamativo la expresión de algunos dirigentes, no son todos, de algunos dirigentes de Cambiemos que siguen desconociendo la realidad. Eduardo Amadeo, conclusión unánime del timbreo: el tarifazo no es una preocupación de la gente. Mensaje para demagogos, varios de la política y la prensa. Ahora, ¿en qué mundo vive Amadeo? Conclusión unánime del timbreo. A ver, pónganlo por favor de nuevo. Conclusión unánime del timbreo: el tarifazo no es una preocupación de la gente. Mensaje para demagogos, varios de la política y la prensa. Yo digo, Amadeo, por ejemplo, ¿no vio los 2 cacerolazos multitudinarios a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que movilizaron a la ciudadanía? El segundo más fuerte que el primero. Amadeo no se enteró de la cantidad de intendentes a lo largo y a lo ancho de la Argentina que presentaron demandas contra el tarifazo. Lo que fue la Patagonia, los gobernadores, cuando les llegaban tarifas de 1.500, 2.000%, que fue la primera marcha atrás del gobierno, porque los gobernadores se pusieron en contra. La verdad que no se sabe. Lo mismo para el diputado Massot, que la verdad que me sorprendió, ¿no? Que dijo que solo había alcanzado el tarifazo al 10 o al 15% de la población. Ahora, las encuestas, todas, digo, no es necesario ver encuestas, porque hay que palpar acá en este programa, la cantidad de gente que ha pasado por la tribuna del pueblo. Pequeños y medianos comerciantes, clubes de barrio, clínicas, obreros de fábricas recuperadas, todos quejándose por el tarifazo. Mañana hay una novedad. Exactamente, hace un ratito nomás la Confederación General Económica de la República Argentina acaba de anunciar que las 60 cámaras y las 10.000 pymes que agrupan esta entidad van a presentar amparos colectivos. Así que la unanimidad es media extraña esta de la gente que no cree que esto esté complicando la existencia en la República Argentina, los tarifazos. Y lo que hablábamos el otro día cuando estaba Alberto Fernández, que decía, ¿no? Justamente Alberto Fernández acá, que la Corte había dejado abierta la puerta para que llueven las demandas, que empiezan, en esto que dice Mariano, a partir de mañana a concretarse. Sí, exactamente. Esto es lo que justamente me decían desde la Confederación General Económica, que ellos están amoldando sus amparos a lo que justamente designó la Corte, ¿no? Bueno, y vamos a ver la última encuesta, porque vienen muchas encuestas de distintas procedencias, ¿no? Que están marcando que hay un rechazo del 70 al 80% del tarifazo. El otro día la última que mostramos acá de la Facultad de Itela, Ipsos, ¿no? Pero fíjese, esta es de analogías del fin de semana. Tarifazo, el fallo de la Corte, el 54,6% está muy de acuerdo y el 22,6% de acuerdo. Así que suma un 77.2. 77.2 de opiniones de los argentinos a favor del fallo de la Corte, es decir, en contra del tarifazo. Mire, Amadeo, si no es un problema para mucha gente. Tal vez hay una nueva acepción de la palabra unanimidad, ¿no? Y después, tarifazo. ¿Qué aumentos sería razonable? El 43,1% dice hasta el 50%. El 34,3% dice ningún aumento. El 7,2% del 50 al 100%.
el 5,5% entre 100 y 200%, 4,8% más del 200% y 5,1% no sabe, no contesta. No entra la opción del 400% que quiere el gobierno. Responsable del tarifazo, 48,1% dice el gobierno de Macri, 31,5% la herencia recibida y el 13,6% empresas de energía. 6,7% no sabe. Ahora, fíjese cómo están los números en la percepción de la gente. Y esto está muy de acuerdo, del 70 y pico %, con muchas encuestas anteriores que mayoritariamente han rechazado el tarifazo. Bueno, antes que Berco nos explique y haga la nueva composición gremial de la CGT, que va a estar bueno, vamos a otras dos noticias. Hoy el diario Clarín tituló fuerte que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había encubierto transferencias que se dejaba como traslucir que eran transferencias que la expresidenta había realizado por un monto millonario, ¿no? Y la expresidenta hoy salió fuerte al cruce de esta tapa del diario Clarín. Periodismo de guerra. Si no hay pruebas, inventemos títulos. Si hay tarifazo, inventemos títulos. Si hay inflación, inventemos títulos. Periodismo de guerra porque yo creo que hace alusión a lo que dijo el propio periodista Julio Blanc del diario Clarín, que dijo que habían hecho periodismo de guerra contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Revelan, esto dice Cristina Kirchner, ¿no? Revelan que Cristina ocultó movimientos por casi 500 millones de dólares. Dice Clarín, sin un solo documento a nombre de Cristina Fernández de Kirchner, porque no existen. Que esto es verdad. Se hace alusión, se la deja pegada, pero ninguno de los documentos muestran que hace un nombre de ella o del expresidente. Si encuentran nuevas cuentas de Mauricio Macri en Panama Papers, armamos una tapa contra Cristina Fernández de Kirchner, y pone ella en el Twitter lo que fue la tapa de Página 12 ayer, que dan nuevas revelaciones sobre las offshore del presidente, y la tapa de hoy del diario Clarín, Cristina Kirchner ocultó giros al exterior. Bueno, tres tweets fuertes de la expresidenta. Además, hoy indicó la expresidenta que había dado directivas a sus abogados para que lleve a la justicia a los periodistas autores de estas notas. Lo otro tiene que ver con lo que el viernes comentábamos, el relevo que ordenó el presidente Macri de Juan José Gómez Centurión a cargo de la aduana, y que por una denuncia anónima que recibió la ministra Patricia Bullrich, que se la llevó a Macri, Macri ordenó que se lo saque de la aduana, ¿no? Durante todo el fin de semana, Gómez Centurión estuvo hablando. Habló con los medios gráficos, se presentó en programas de televisión, hoy siguió hablando con medios, porque lo que está sosteniendo Gómez Centurión es como que servicios de inteligencia y ex servicios se confabularon y le hicieron una cama. Vamos a escuchar algo de lo que decía el fin de semana Gómez Centurión. Me siento dolido, me siento afectado, porque considero que esto es una enorme calumnia. Yo no quiero venir acá en el rol de una víctima, yo no soy una víctima. Yo soy un funcionario que tomó un cargo consciente del riesgo que tenía. Para transformar la aduana, usted se empieza a enfrentar con toda una serie de adversidades. ¿Fue Estiuso? No creo que él directamente. Creo que hay gente que está vinculada a él que está dando. Si tuviera el nombre, como todo lo que dice en la aduana, ya tendría nombre y apellido en la justicia. ¿Cuáles han sido las causas históricas que han pasado por el tema de Ezeiza con el tema de Efedrina? Cuando ve los nombres de los aduaneros hoy, o cuando el presidente Macri me pidió que me haga carga de la aduana, sabía cuáles eran los riesgos. Y un riesgo era este. Irigoyen terminó muerto. A mí, una vez por semana, viene alguien y me dice: vas a terminar como Irigoyen. Que me maten, que me hagan una operación, que me ensucien, que me manchen. Y yo dije, bueno, a ver, ¿esto vale la pena o no vale la pena sufrir el riesgo de esto? Bueno, así Gómez Centurión se defendía, ¿no? Se presentó en varios programas de televisión y cree que es una cama que le han, como se dice habitualmente, ¿no? Que le han armado. Y el segundo, hoy, Juanjo, sí, en problemas dentro del gabinete, claro, además de Juanjo Aranguren, pero
la verdad que siendo un hombre de tanta confianza del presidente, un hombre que lo acompañó en la Agencia Gubernamental de Control, un puesto más que sensible para cualquier municipio, el tipo que controla si los edificios están bien o no, si la gente se puede morir o no, que lo haya removido por una denuncia anónima, llama muchísimo la atención. Bueno, esto es lo que dice el propio Gómez Centurión, ¿no? Que no le dieron derecho ni siquiera a la defensa y que rechaza eso. Bueno, hoy el fiscal Guillermo Marijuán lo imputó, ya está imputado, y Ariel Lijo ha ordenado incluso secuestrar cámaras de seguridad de un shopping de la capital federal donde se habrían realizado estas reuniones a las que aluden. Trabajo para la justicia, ¿no? Trabajo para la justicia. Tal vez lo más preocupante acá es lo que denuncia Gómez Centurión, y hoy hay una nota que en el diario La Nación, escrita por el colega Carlos Pagni, que justamente hacía un poco haciendo referencia a lo que decía Berco recién, de los dos Juanjo que le complicaron la vida esta semana al presidente, y hablaba así Carlos Pagni de Juanjo Aranguren y de Juanjo Gómez Centurión, pero donde revela Carlos Pagni hoy un poco en la misma línea de lo que marca Gómez Centurión, que los servicios y exservicios han tenido mucho que ver con esto, ¿no? Cato, es un tema muy preocupante, ¿eh? Es un tema muy preocupante. Yo digo, es un tema para tratarlo con mucha seriedad. Aparte lo está diciendo el propio funcionario, lo está diciendo el propio Gómez Centurión. Y es un tema muy preocupante, que se viene revelando desde hace ya varios meses por las conexiones con la justicia, sobre el poder que están teniendo, sobre cuestionamientos que se hicieron. Fíjese que en este punto la propia Elisa Carrió también estuvo muy fuerte cuando se trataron los pliegos del titular de la AFI de la segunda. Carrió se opuso y mandó a su senadora a votar en contra, porque también ha tenido sospechas sobre el funcionamiento de la AFI. Es un tema siempre muy preocupante, y que hay revelaciones ahora, el propio Gómez Centurión que lo saca. Sí, te quería decir una cosita, Gato, que desde la época, la aduana es un tema desde la época de Yegóyenes, de Casa, Chabrán, estamos hablando de hace 30 años, fue siempre una lef y un agujero negro para la política argentina, un lugar ingobernable, muy difícil de controlar, y entonces, bueno, este tipo de situaciones evidentemente son las que mueven en las fichas. Está bien, que uno dice que haya funcionarios que hayan determinado un apartamiento frente a algunos, está muy bien, porque habla bien también de esos funcionarios que han dicho, bueno, acá hay un problema, eso, bueno, ahora la justicia tendrá que investigar. Bueno, muy bien. Ya nos metemos de lleno. Estaba Carlos Tomás, que ya lo han escuchado, Ariel Yale de la Dirección Proteger, y está el diputado Javier Preto de El PRO y Cambiemos. Ariel Yale, ¿cómo están viviendo ustedes? No sé si escuchaba recién lo que había dicho el presidente, esto de que los trabajadores ponen palos en la rueda o que se pueden. Pero ¿cómo están viviendo este momento, sobre todo el tema de los textiles, ¿no? Gato, estamos atravesando un año muy complicado en términos de nivel de actividad y de ventas. Han concurrido dos fenómenos que nos atenazan en nuestra capacidad de crecimiento: una caída de la demanda notable, producto del deterioro del poder adquisitivo de nuestra población, y una presión importadora también muy importante. Estos dos efectos afectaron nuestros niveles de actividad muy sensiblemente. Las ventas cayeron 30%, es un mercado que se ha reducido en su tamaño más de un 15%, y una presión importadora que va comiendo parte de nuestro volumen de actividad, que se sitúa en niveles ya muy difíciles de sostener con el nivel de empleo que veníamos teniendo, ¿no? ¿Los palos en la rueda se los está poniendo el gobierno o se los están poniendo los trabajadores? La industria necesita mercado y rentabilidad. Y el gobierno tiene que entender que para tener mercado necesitamos en nuestro sector administrar muy fuertemente, muy celosamente, en cantidad y en calidad, los flujos de importación, y básicamente necesitamos un mercado interno fuerte,
al ser una industria mercado internista naturalmente, y parte de la fortaleza de nuestro mercado interno se asienta en los derechos laborales de nuestros trabajadores, que son uno de los principales fundamentos para poder regular justamente importaciones que vienen de países, como todos ustedes saben, de un comercio global caracterizado por la explotación de personas. Diputado Preto, ¿el gobierno busca o está buscando con estas declaraciones de Macri, que no son la primera vez, como manteníamos, una flexibilización laboral nuevamente? No, me parece que el presidente lo que ha dicho, salvo que querramos hacerle decir al presidente otra cosa, el presidente ha dicho claramente que no le hace bien al derecho laboral el tema de inventar carpetas médicas, el tema de la puntualidad, etcétera. Que además los que estamos, yo soy abogado, litigo poco, pero litigo, y la verdad que todos sabemos que hay una gran tendencia a inventar juicios, pero a veces no es del propio trabajador. Por ahí viene del lado de los abogados el tema de la inventar el juicio. Lo cierto es que viene creciendo la industria del juicio y viene desnaturalizándose también el tema de las ART, que empezaron como una muy buena solución y hoy está casi ingobernable esa situación y está a punto de colapsar ese sistema. Parece que ahí está referido lo del presidente, a una actitud de respetar el derecho laboral como un derecho protectorio, para proteger al más débil, que es lo que necesitamos. Pero insiste con el tema de la justicia laboral, porque ya es la segunda vez que habla. Bueno, lo que pasa es que persiste el problema, es decir, esto no ha cambiado todavía, hay que tomar muchas decisiones, pero yo quería decir algo, hay una gran deuda de las políticas públicas con respecto a la generación de empleo, de las últimas décadas, no es nuevo. En los años 70 había 4 pobres de cada 100, hoy tenemos 30 pobres de cada 100. Así que todos los gobiernos hasta ahora han fracasado en esta cuestión. Sí, es una pobreza estructural en la Argentina. Entonces digo, a ver, lo que está intentando, claro que el gobierno intenta un paradigma totalmente distinto a lo que tenía el gobierno anterior. Y cambiar algo tan diametralmente opuesto. Lo que pasa es que ahí, la pobreza ha aumentado en estos primeros meses del año, claro, ¿no? También derivado de muchas decisiones que tomó el propio gobierno, Gustavo, ¿no? Es así, producto de las decisiones que tomó el gobierno. Se ha incrementado un poco a juzgar por el observatorio de la UCA, Católica de la UCA, de 30 llegamos a 32, 33, algunos dicen 34. Lo cierto es que esos son consecuencias de las medidas que el gobierno ha decidido tomar, porque intenta sincerar la economía, expandir la economía y tratar de manejar algunas variables que hagan apetecible al mercado para poder invertir. Lo acaba de decir el empresario, necesitamos inversión. Carlos, ¿y usted cómo lo ve? Yo coincido con el representante del PRO. Es cierto, hay un cambio de paradigma sin lugar a duda entre este gobierno y el gobierno anterior, y los resultados se ven a simple vista, y también es cierto que muchas de las cosas que están ocurriendo son claramente consecuencia de las decisiones de política que está tomando este gobierno. Afirmaciones que tengo que compartir porque es cierto que hay un cambio de paradigma. En la década anterior, el empleo, el salario y la seguridad social eran un eje fundamental de las políticas públicas, y por eso todos los indicadores sociales se corrigieron sin lugar a duda y sin necesidad de discutir nada a esta altura. En cambio ahora, esas mismas 3 variables, el salario, el empleo y la seguridad social, son el objetivo del ajuste. La diferencia es evidente, por eso tenemos la cantidad de despidos que tenemos, por eso tenemos el retroceso de la capacidad adquisitiva del salario que estamos viendo, y por eso esta ofensiva primero sobre el empleo público, después sobre el empleo privado y finalmente sobre los derechos laborales. Bueno, la seguridad social no fue un ajuste de este gobierno, todo lo contrario. No, la seguridad social... Hemos aumentado varias las asignaciones, hemos aumentado muchos derechos sociales y hemos hecho una reparación histórica de los jubilados. Yo me voy a reservar para seguramente algún próximo encuentro que tendremos para hablar de los efectos de esa reparación histórica sobre los saberes concretos de los jubilados. Incipiente, vamos a ver. Por eso no lo voy a opinar. Ariel. Y con respecto a los ajustes de asignaciones, por suerte quedó establecido en el gobierno anterior una frecuencia y una metodología para que no se pudieran afectar con medidas de ajuste. Pero coincidamos también que todos esos aumentos han estado largamente por debajo de lo que han evolucionado los precios, ¿no?
Lo saludamos porque se acaba de sumar Nito Artaza. Buenas noches, Nito. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Que viene muy feliz de Corrientes de pagar, ¿qué tarifa usted? Porque según Colombi, los correntinos estaban muy felices de pagar el tarifazo. Bueno, obviamente que el defensor del pueblo de la provincia ha presentado un recurso colectivo, además por el tema de tarifas eléctricas. Yo entiendo que el gobernador lo que quiso decir que hace mucho los correntinos pagamos más cara la electricidad, pues no teníamos los mismos al contrario, subsidiamos generalmente a la capital o a otros sectores a través de la factura, pero Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones que no tienen gas natural deberían ser subsidiados porque no tenemos gas natural, somos la región postergada, pero no estamos contentos los correntinos por eso, deberíamos pagar menos casualmente por eso, por ser las provincias que no tenemos gas natural todavía, no tenemos gas, y pagamos mucho más caro el gas a través de la garrafa, obviamente, y además el combustible, mucho más caro el combustible, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hemos presentado en el Congreso, en el anterior gobierno no pudimos tener éxito y espero que en este lo tengan, de hacer además proyectos en el cual se puedan equiparar esa simetría con el tema del combustible y por el tema de la garrafa. Pero obviamente que nadie está contento con pagar facturas, un combo de 5, 3.000, 6.000 o 6.000 pesos para alguien que gana 8.000 o 10.000. ¿Y usted cree que el gobierno se equivocó o forma parte de la política del gobierno el tarifazo? Bueno, yo creo primero que se equivocó, pero ojalá pueda corregir y ojalá algunos radicales que están dentro del gobierno con la presencia territorial puedan convencer al presidente y al gobierno que no siga adelante con políticas liberales en lo económico y conservadoras en lo político. Yo creo que eso va a ser lo más difícil de cambiar. Tienen un concepto desde lo político en lo económico liberal, y me parece que no se puede ajustar siempre y pedirle más esfuerzo a los trabajadores. No se puede hacer un capitalismo en el cual estamos proponiendo ajuste. Hoy yo coincido con lo que dice Palazzo, con todo respeto, y es un correligionario, creo que es un concepto fundamental. No se puede hacer ajuste por decir, bajar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y encima otra de las preocupaciones graves, parece que la salida de la Argentina únicamente es el endeudamiento. Ya llevan 7.000 millones las provincias de endeudamiento, más lo que le pagamos a los buitres. Es grave porque hay un combo ya de nueva deuda en la Argentina, que nos van a proponer dentro de poco. Nacional también, ¿cómo? Eso es solo provincia. Más el endeudamiento más nacional, lo que tomó por el Tesoro Nacional, es decir, mucho más, 20.000 y cuestiones que nosotros estamos esperando en el Nordeste, el Plan Belgrano, para obras de infraestructura, para obras de rutas, para obras de desarrollo, y lamentablemente no tiene presupuesto, porque se ha priorizado otras cuestiones. Entonces yo creo que hay, desde mi punto de vista, yo obviamente estoy preocupado como dirigente porque veo además la recesión en el interior del país. Bueno, eso estábamos hablando cuando llegaste vos, Nito, ¿no? El enfriamiento de la economía a raíz del tema tarifario. Hoy el presidente volvió un poco a hablar del tema de los trabajadores, de los que piden licencia, dijo los que ponen palos en la rueda al trabajo o a los empresarios. ¿Cómo estás percibiendo vos la Yo percibo, situación? lo digo con todo respeto desde el principio, por eso fue que tomé distancia de Gualeguaychú en el radicalismo, que no acompañé al PRO. Yo percibo que toda la perspectiva es siempre de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. Es decir, uno siempre escucha a los economistas que hay que ajustar, que hay que bajar salarios y hay que volver a endeudarse. Eso es una política, con todo respeto, una política liberal o por lo menos neoliberal en lo económico. Y la preocupación siempre, la perspectiva es desde el punto de vista de las grandes empresas. Es decir, mire, ¿qué hace falta en la Argentina? Volver a ajustar de nuevo, es decir, grandes ajustes. Pero ¿por qué el hilo siempre se corta por lo más delgado? Y uno se pregunta, ¿el ajuste es para todo? No, a las mineras le perdonamos, a los grandes pools de siembra también. Ahora, ¿cuándo le toca a los pobres? ¿Cuándo le toca a los trabajadores? Yo insisto, bueno, acá está un exministro, con todo respeto, me parece que eso es lo que tenemos que aceptar en el diagnóstico. El gobierno no va a cambiar. Yo creo que las presiones sindicales, las presiones de los ciudadanos, de la oposición, y no digo presiones, sino las lógicas presiones de la oposición, van a hacer que podamos paliar una política neoliberal. Y bueno, el gobierno tiene su idea de esta política y bueno, yo espero que no se siga cortando el hilo siempre por lo más delgado. Y sobre todo las provincias que nos seguimos postergando. Ocurrió con el Plan Belgrano, hay un redireccionamiento nuevamente del presupuesto que le permitía a las provincias desarrollarse con el Plan Belgrano. Se están desviando fondos supuestamente del presupuesto para hacer obras en la capital federal.
Entonces, esas son mis preocupaciones y yo espero que el presidente, que tiene experiencia política, porque ha gobernado 2 veces la provincia de Buenos Aires, es de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, pueda cambiar el rumbo. Y sobre todo mis correligionarios que están dentro del partido, que tienen presencia territorial, poder decirle que no solamente hay que tomar medidas para los sectores concentrados, sino que hay que gobernar para todos los argentinos. Quizá para el sector que naturalmente representa al presidente, cuando se encuentra con los empresarios y dice, vas bien, Mauricio, vas bien, esto es lo que hay que hacer. Y no es así. Yo creo que tampoco, no alcanza con salir a tocar timbres. Hay que tomar, con todo respeto, hay que tomar medidas en beneficio de los sectores más populares. Yo creo que el gobierno está lejos de ser un gobierno liberal y conservador. De hecho, fíjese el déficit. El déficit, comparado con el mismo semestre del año anterior, ha crecido más del 37%. Porque el gobierno, no es porque el gobierno esté irresponsablemente generando déficit, sino porque sabe que la situación es muy complicada. Recibimos Diputado, pero el complicada. déficit se debe también a una transferencia de recursos hacia los pools empresarios del campo, pero las mineras. Yo vivo en hay el una campo, transferencia. yo vivo en el interior. Ustedes no tienen ni idea de lo que significa el tema de la quita de las retenciones al agro. Estaba parado el campo hace 4 o 5 años. A partir de ahora se empezó a movilizar. Cuando en un pueblo como el mío de 12, 15 mil habitantes, cuando el campo empieza a trabajar, se genera empleo en toda la ciudad. Porque las economías regionales no están sacando la cabeza por ahora con el asunto. Todavía no, porque depende de poder colocar un producto, que levanten el precio, que puedan colocar, que consigan competitividad. Hay que resolver algunas cuestiones que se están importando. Bueno, hay unas cuestiones, está muy desfasado todo. Les puedo asegurar que la inversión en el agro que se está generando desde hace unos meses va a producir muchísimo empleo y genera mucha actividad económica en los pueblos. Le digo, pues yo vivo en un pueblo de 15.000 habitantes. El propio agro destruyó 20.000 puestos de trabajo según el Ministerio de Trabajo, según la encuesta de indicadores laborales. Y además mañana... ¿Cuándo lo destruyó? En el primer semestre de este año. Destruyó el complejo agrario. El complejo puede haber destruido puede ser lo que es la industrialización. La producción primaria que genera en los pueblos una actividad comercial que moviliza a toda la ciudad. Hay que ir a verlos. Mañana vienen a regalar manzanas. No hace falta otra cosa. Mañana vienen a regalar manzanas a la El gobierno con el tema de las tarifas, el gobierno lo que ha hecho es, de una política regresiva, pasó a una progresiva, porque decidió subsidiar a la demanda, no a la oferta como se hacía antes. Antes se subsidiaba a las empresas. Ahora hemos decidido subsidiar a la demanda. Mal, bien, habrá que corregir. Habrá que hacer todo lo que haya que hacer. Pero eso fue un cambio. Es difícil de explicar. Pero antes se financiaba, se subsidiaba a un ámbito geográfico. No importaba quién recibía. ¿Cómo que no? Y ahora la dirección, ahora está direccionada. Está bueno el ejemplo que señalaba Nito con respecto a Corrientes y a los porteños, pero lo que está pasando con el tema del tarifazo me parece que excede largamente una cuestión de a quién se subsidia. Hoy, concretamente, lo que está pasando es que, a pesar del fallo de la Corte, porque la Corte no se mete con ese sector, el impacto que está teniendo en la pequeña industria, en los pequeños comercios, en la nube de cooperativas que forman parte de la economía en la Argentina, es tremendo, es irrecuperable. Pero usted, todavía no estamos viendo el efecto sobre el empleo. En Capital, en Gran Buenos Aires, pagaban nada, 50 pesos de energía. Pero eso no es el tema, digamos. ¿Cómo que no va a ser el tema? Eso justifica gran parte del déficit. Pero corrijámoslo de Buenos Aires. 7 puntos de cada 10 justifica el déficit en energía. Está bien, pero hay 14 políticas distintas para seguir. Esto es siempre lo mismo. No hay una... Porque ustedes plantean los temas como que fuera... Siempre esta es la única posibilidad que tenemos. ¿Saben qué? Hay otras 10 posibilidades. Pero puede haberla. Y este gobierno está dispuesto a dialogar y a consensuar las políticas. Antes que no ocurría eso. Pero ¿qué iba a decir usted? ¿Qué iba a decir del tema de los puestos de trabajo, Carlos? El tema es que muy sencillo. Una microempresa, una pequeña empresa, cuando se encuentra la diferencia que hay entre lo que pagaba y lo que paga hoy, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, la diferencia son 2 puestos de trabajo. Entonces, ¿sabe qué? Van a terminar pagando las tarifas y van a terminar despidiendo gente. Es lo mismo que pasa con la importación de acuerdo, bienes. Carlos, pero 12 años la tarifa planchada. ¿Cuánto tiempo más iba a tolerar planchar la tarifa durante 12 años? ¿Cuánto le va a hacer? Todo se puede plantear de otra manera. Estoy de acuerdo que puede haber sido más gradual. Todo se puede plantear de otra manera. 44% más de productos importados entraron en el mes de mayo.
44% más de productos importados estuvieron a disposición de los consumidores argentinos. Eso es destructivo. Hay discriminada la apertura a la importación. En eso yo expreso también mi preocupación en los lugares de frontera donde hay una situación muy grave. Yo vengo de Paso de los Libres, por ejemplo, de Santo Tomé, donde también hay cola de gente yendo a comprar a Brasil los productos que hoy, la asimetría que se está produciendo independientemente de la apertura de la importación, que está perjudicando la industria. Esto es indudable. Lo que yo vuelvo a insistir desde la perspectiva, no se puede aumentar, no es que estamos mejorando la competitividad, estamos mejorando la renta de las grandes empresas con las tarifas, estamos mejorando la renta de los pools de siembra, estamos mejorando la renta de las mineras y estamos mejorando la renta de las empresas energéticas. No estamos resolviendo la cuestión de los ciudadanos, de la población en general. Creo que van a tener que encontrar otro camino, porque si queda un hueco fiscal, bueno, que vuelvan marcha atrás con el tema de las mineras, por ejemplo. Punto, seguimos enseguida. Ya seguimos, diputado. De pesos que por no cumplir la ley. Ya seguimos. Interesante está el debate. Enseguida continuamos aquí sobre los temas de actualidad. Ya volvemos, quédese ahí.